Es un libro muy interesante que empieza a relatarnos la vida de Darwin, pero no una biografía común. En este caso se trata de Darwin como persona y no solo un científico. Perdió a su madre a los 8 años y al quedarse con su padre, quien era un médico interesado en la psiquiatría, sufrió de regaños y reclamos por las malas notas que llevaba en la escuela. Su padre estaba desesperado y decía que iba a ser la desgracia de toda la familia. Años después empezó a estudiar medicina para conseguir el afecto de su padre, pero al entrar a una cirugía que le hacían a un niño sin anestesia, decidió retirarse. Después se interesó por el derecho, pero se le hacía algo aburrido, hasta que decidió y terminó graduándose en teología. Llevaba una vida tranquila siendo sacerdote adjunto, se dedicaba a ayudarle al párroco en su tarea pastoral o sustituyéndolo cuando él no estaba. Sin embargo, a los 22 años realizó el viaje que cambió su vida por completo en el famoso Beagle, pero esto no fue muy sencillo, tuvo que pasar por un proceso de selección en donde se encontraba el capitán Robert Fitzroy. De hecho, él era el que estaba buscando un acompañante con educación y formación religiosa. El nombre del libro es muy original y se debe a que el capitán Fitzroy estuvo a punto de rechazar a Darwin solo porque no le gustaba la forma de su nariz. Dudaba que alguien con esa nariz tuviera fortaleza para aguantar un viaje tan largo. El objetivo del capitán era encontrar pruebas de la literatura de la Biblia. Gracias a este viaje, Darwin pudo observar muchas cosas importantes y escribir su libro, El diario del viaje del Beagle, el cual le dio fama como naturalista y escritor científico. En 1856 escribió el libro Selección Natural, pero 2 años después le enviaron un manuscrito con una teoría muy similar escrita por Alfred Wallace. Darwin, angustiado, pidió ayuda a 2 amigos científicos, Charles y Joseph Hooker, quienes organizaron una reunión con la Sociedad Linneana para que los dos presentaran su trabajo. Lamentablemente ninguno pudo asistir por sus ocupaciones. En el caso de Darwin, estaba enterrando a uno de sus hijos. Con la presión que tenía, se dedicó a escribir otro libro, pero más corto, con un título mucho más largo. Se llama Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Las primeras 1250 copias se agotaron en el primer día. Otro experimento que llamó mucho mi atención es el que trata de las emociones. Darwin hizo el primer experimento en psicología experimental sobre las emociones expresadas en el rostro humano. En este procedimiento aplicaba descargas eléctricas en los músculos de la cara de las personas para ver si esos espasmos inducidos ayudaban a comprender cómo se genera una sonrisa y otros gestos que tienen que ver con nuestro estado de ánimo. En su casa invitó a 24 personas para que pudieran identificar emociones que él enseñaba en fotografías. Con esto pues dio a conocer 3 principios muy importantes. El primero es el de hábitos asociados útiles, que son la existencia de un grupo de gestos que transmiten emociones que demuestran un estado de ánimo. El segundo es un principio de antítesis. Se trata de movimientos que no tienen utilidad, sino que al contrario nos ponen en riesgo. Puede ser un animal cuando se agacha, desvía su mirada y deja flácido su pelo, o bien, como en el libro nos pone un ejemplo, que es como bajar la mirada frente a un matón. El último principio es el de las acciones debidas a la constitución del sistema nervioso, independientemente de la primacía de la voluntad e independientemente en cierta medida del hábito. Prácticamente se trata de un sistema nervioso sobrecalentado, según lo dice el libro, y bueno, se observan temblores, alteraciones de ritmo cardíaco, cuerpo tenso y gestos muy forzados. Esta información me pareció muy importante porque ayuda a reforzar la teoría de la evolución y como podemos observar, pues todos los humanos demostramos nuestras emociones de manera muy similar. Puede ser con una sonrisa, con gestos de desprecio o simplemente cuando nos ponemos a llorar. Me pareció importante describir todo esto de manera resumida, ya que tiene que ver directamente con el título del libro. Sin embargo, también podemos encontrar muchas historias interesantes en él. Una de ellas, que fue también de las que más me llamó la atención, fue la de caníbales, vacas y priones. Aquí, bueno, nos estamos situando en el año 1954
donde una patrulla australiana indicó un informe de que algunos miembros de una tribu que se llamaba Fore padecían una enfermedad muy extraña. La enfermedad se podía observar por medio de temblores y una risa sardónica. Otro nombre que también le pusieron a esta enfermedad es la enfermedad de la risa o curia. Aquí, manifestaban una contracción forzada de la musculatura facial y eso hacía que sus dientes estuvieran descubiertos todo el tiempo. El mismo informe de la patrulla decía que esta tribu se comía a sus muertos. De hecho, pensaban que esta enfermedad se derivaba del mismo canibalismo. La enfermedad de Kuru fue investigada por Daniel Carleton, es un médico norteamericano y hizo una autopsia y observó cerebros que estaban alterados, cubiertos y rellenos de huecos, por lo que denominó el término espongiforme. A mediados de los años 1960 examinó muestras del cerebro de una niña con esta enfermedad e inyectó un extracto de este cerebro en el cerebro de 2 chimpancés. Después de 2 años uno de ellos se enfermó de Kuru y de esta manera se denominó que era transmisible esta enfermedad, por lo que el mismo investigador lo denominó encefalitis espongiforme transmisible. Tiempo después, Stanley postuló y demostró que el agente infeccioso era una proteína, a partir de las palabras proteína infecciosa. De hecho, por el principio de estas palabras se creó el término prion. En 1980 apareció una nueva enfermedad priónica en vacas. La gente la llamaba la enfermedad de las vacas locas, pero realmente su nombre es encefalitis espongiforme bovina. Era producida por comer carne de vacas infectadas. La situación fue creciendo y era más grave cuando aparecían personas con una variante de esta enfermedad, ya que el Kuru afecta directamente nuestro cerebelo. Igual podemos observar problemas en nuestra coordinación motora. La enfermedad se transmitió rápidamente porque efectivamente en los ritos funerarios de los Fore tenían la costumbre de que los familiares de las personas que se morían debían comerse su cadáver. De hecho, la última persona infectada murió en el 2005. Daniel Carleton murió el 12 de diciembre del 2008 a los 85 años de edad, después de ser encarcelado por abusos pedófilos. Él había adoptado en Nueva Guinea y en Micronesia a 50 muchachos jóvenes y había abusado sexualmente de algunos de ellos. Igualmente, también había otros que habían logrado un título universitario gracias a él. Sin embargo, después de 18 meses le dieron libertad condicional en Europa y pasaba los inviernos en un lugar donde, según él decía, al ser de noche las 24 horas podía trabajar más.